Centro de Investigación de Estudios de Iberoamérica es un centro propio de la Universidad Rey Juan Carlos que se creó en el año 2003 con una misión fundamental que es difundir la iberoamericanidad, es decir, lo iberoamericano. Es decir, dar a conocer las esencias de lo que constituye ser iberoamericano en la escena internacional. Desde esa perspectiva pues hacen análisis, ¿no?, tanto de investigación como también se organizan congresos, seminarios, jornadas. Esas son las actividades fundamentales que nosotros realizamos y establecemos también una conexión a través de redes con distintas universidades e instituciones, ¿no?, de educación superior. Hay también otro tipo de instituciones del ámbito iberoamericano. La finalidad no es otra, en el fondo, que intentar trasladar de alguna manera esos grandes principios y valores que inspiran el ser iberoamericano y que quedan reflejados en la Declaración de Guadalajara de 1991. La aplicación y vigencia del derecho internacional, el respeto a la democracia y el respeto a los derechos humanos, también con elementos del desarrollo económico y social. Pues nosotros hemos llevado a cabo una serie de colecciones, ¿no? Son cuadernos de integración y después lo que llevamos a cabo es la financiación, en la medida en que podemos, de obras monográficas, fundamentalmente también de tesis doctorales de jóvenes investigadores que trabajan la realidad iberoamericana. Ahora bien, nosotros tenemos una visión amplia de lo que es Iberoamérica. Para nosotros, en el concepto de Iberoamérica entra la realidad americana, la realidad latinoamericana y la realidad iberoamericana. Es decir, que en el mismo concepto hemos entendido siempre que esas tres realidades no son contradictorias, sino que son perfectamente complementarias. Y entonces llevamos a cabo las publicaciones bien a través de las colecciones que tenemos y también a través de las publicaciones de obras monográficas. Pero quizá, por decirlo de alguna manera, lo esencial en el ámbito de la publicación es la creación de una revista que tenemos desde el año 2007, que en la actualidad es una revista Scopus, que se llama Revista Electrónica Iberoamericana, y que acogemos artículos de todo tipo, siempre que tengan que ver con la realidad de América, Latinoamérica, Iberoamérica. La verdad es que la revista está teniendo un verdadero éxito y una manera de difundir los valores de la iberoamericanidad. Las relaciones entre la Unión Europea y América Latina, en términos generales, son buenas relaciones. Lo único que sucede es que faltan elementos de articulación en este momento. ¿Y por qué? Por las dos partes. Es decir, la pregunta es aquella que se hicieron en una de las cumbres Unión Europea-América Latina: ¿interesa América Latina a Europa? ¿Interesa a Europa a América Latina? Esas tenemos que responder a esas dos preguntas que nos hacemos. ¿Qué es lo que sucede? Que en este momento en América Latina hay un proceso de fragmentación muy grande. No hay una sola América Latina, sino que hay varias América Latina. Y después hay un elemento que no podemos desconocer, que las posiciones ideológicas, las posiciones políticas están mermando la posibilidad de presentarse una América Latina unida al resto del mundo, y eso está condicionando. De tal manera que la Unión Europea, que también tiene sus problemas internos, que también tiene sus elementos de fragmentación, no encuentra un interlocutor único en el contexto de América Latina. Las relaciones son buenas en la medida en que por fin, ahora en este año 2023, se ha restaurado, por decirlo de alguna manera, las cumbres birregionales Unión Europea-CELAC, ¿no?, que se habían suspendido desde el año 2015 como consecuencia en buena parte de la crisis venezolana. Ya hemos restaurado, digamos, la situación de las cumbres. Tenemos que seguir trabajando en las relaciones de la Unión Europea con cada uno de los estados de América Latina y el Caribe, y desde luego se debe iniciar de nuevo una línea de colaboración entre la Unión Europea y los esquemas de integración de América Latina. ¿Qué es lo que sucede? Que en este momento la integración está en horas bajísimas, en situaciones mínimas en América Latina. Por tanto, es difícil encontrar ahí interlocutores fuertes, sólidos, que puedan promocionar estas relaciones. Pero estas relaciones no solamente deben ser buenas o malas, sino que son necesarias, que eso es lo importante, porque tenemos una serie de valores compartidos, una serie de principios comunes, y eso los tenemos que administrar y proyectar en una sociedad internacional en la que se intentan imponer otros valores.
Bueno, la Cumbre Iberoamericana se han convertido con el tiempo en un foro, bueno, siempre han sido, ¿no?, un foro de concertación política y de cooperación internacional, y se han debatido, un foro de debate y de reflexión, se han debatido todos los aspectos. Las últimas cumbres iberoamericanas han puesto el acento mucho en los aspectos relativos al desarrollo sostenible. La sostenibilidad y la Agenda 2030 se han constituido como puntos de referencia inexcusables de cada una de las cumbres. Quizá, por responder a su pregunta de manera más concreta, yo podría resaltar la última cumbre de Santo Domingo, que tuvo lugar en el año 2023. En esta cumbre se aprobaron, por ejemplo, dos cartas que son muy importantes. La Carta Iberoamericana de la Digitalización y la Carta Iberoamericana Medioambiental. Es decir, una muy vinculada a los aspectos de desarrollo sostenible y otra muy vinculada a los nuevos aspectos de digitalización e inteligencia artificial. Todavía le falta quizás penetrar a Iberoamérica en los aspectos de inteligencia artificial de manera conjunta, pero bueno, ya se está en esa labor. Bueno, yo quiero hacer una reflexión, en primer lugar, del contenido del libro, ¿no?, que se presenta, que es un libro de alta calidad científica y de impacto, ¿no?, de lo que son los objetivos del desarrollo sostenible en un sector muy importante que es la educación. Lo que pasa es que el libro tiene un carácter muy transversal y eso es realmente lo interesante, en la medida en que no solamente toca el objetivo relativo a la educación, sino que toca otra serie de objetivos, ¿no?, complementarios y en los que queda también afectada la cuestión de la educación. Mi intención es hacer una reflexión sobre el significado que tiene la Agenda 2030 y hacer esta reflexión sobre la base desde el punto de vista político, señalar algunos aspectos sin pronunciarme de manera definitiva, ¿no?, respecto a cuál es la posición política que debe primar en relación con la Agenda 2030, aunque mi posición es favorable a la Agenda 2030, pero sí dejar claro, ¿no?, que hay un debate político y que hay críticas también a la Agenda 2030, no podemos desconocerla, que si queremos defender los valores que están detrás de la Agenda 2030, tenemos que poner de manifiesto también las dificultades que tiene la Agenda 2030. Por tanto, mi posición es una posición de principio, pero no tomar partido en este momento, ¿no?, por las distintas posiciones que se mantienen, porque me imagino que cada uno tiene sus razones para defenderlo, pero yo creo que hay que defender los valores de la Agenda 2030. Y después analizar desde el punto de vista jurídico aquello que nos aporta, o en términos políticos jurídicos, aquello que nos aporta la Agenda 2030, su vinculación con los derechos humanos, a quién le corresponde aplicar la Agenda 2030, cuáles son las esferas de importancia crítica para la humanidad y el planeta, ¿no?, la importancia del planeta, la importancia de la naturaleza, los términos que nos aporta la Agenda 2030, el discurso, el relato de la Agenda 2030, reflexionar en torno a aspectos de esa naturaleza que nos pueden inspirar y que en el fondo pues que nos conducen a que tenemos que hacer efectiva la Agenda 2030. Ya nos falta nada, estamos en el 24, 6 años, entonces ya tenemos que ir pensando quizás en una Agenda 2050, ¿no? Yo lo digo 2050, no sé si alguno dirá después que de 2030, como son cada 15 años, será 2045, pero no sé, me gusta más, digamos, como redondeo, ¿no?, el 2050, pero eso ya lo dirán los jefes de Estado y de Gobierno. No, en su totalidad no, por supuesto. Además, con la situación que se generó de pandemia, eso ha retrasado sin ninguna duda el cumplimiento de todos los objetivos de la Agenda 2030, más que los objetivos de las metas. Los indicadores nos lo dirán, ¿no?, y después el análisis final que se haga nos lo dirá. Pero, por ejemplo, los objetivos del milenio tuvieron un grado de cumplimiento bastante elevado, no sé si decirlo un 70, un 60, un 70%, que es mucho en la comunidad internacional, y precisamente eso es lo que provocó, de alguna manera, el que se elaborase la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. No, yo estoy convencido de que no vamos a cumplirlos todos, pero lo que sí me interesa más es que tengamos la convicción de que hay que cumplir esos objetivos. Y para cumplir esos objetivos hay que cumplir uno de ellos. Yo siempre digo que solamente hay que cumplir uno. Con que se cumpla un objetivo nada más, los cumplimos todos. ¿Y cuál es ese objetivo? Pues el primero, por eso lo pusieron, la erradicación de la pobreza. En el momento en el cual se erradique la pobreza se van a cumplir todos los derechos humanos. Yo creo que esa erradicación de la pobreza va a traer consigo un respeto a la naturaleza, al medio ambiente y a la protección del planeta, preservación y protección del planeta, y por tanto hay que cumplir ese objetivo de la erradicación de la pobreza. Nosotros en un artículo nos planteábamos, ¿la erradicación de la pobreza es un objetivo posible? Yo no sé si respondimos que sí o no, pero lo que sí respondimos es que era absolutamente necesario.
hay que erradicar la pobreza y eso es una tarea de la que se ha encargado la Agenda 2030.